Hola, mi nombre es Camila Correa Sadué, soy médica cardióloga y vamos a hablar hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Y por qué hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo? Bueno, porque complican del 6 al 10% de todas las gestas. Las formas severas alcanzan alrededor del 4,5% y son la primera causa de mortalidad materna en nuestro país. En este gráfico que les comparto pueden ver que las estadísticas vitales del año 2018 ponen dentro de las causas obstétricas directas de mortalidad, en primer lugar, a los trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio. Y no es un dato menor este, porque la principal causa de muerte materna es debido a un espectro de enfermedades que se conocen como desórdenes hipertensivos del embarazo. Y para ellos contamos con métodos de detección precoz y tratamientos adecuados, no solo preventivos, sino sintomáticos. Y sin embargo, en las estadísticas vitales de los años subsiguientes, este resultado se sigue replicando. Y si hablamos de los datos mundiales, la Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de preeclampsia es 7 veces mayor en los países en desarrollo. La incidencia en países desarrollados se estima de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos. En los países en vía de desarrollo, esta estimación llega a ser de 1 por cada 100 embarazos. Y en Argentina la prevalencia es muy dispara. Es de alrededor del 2 al 17% dependiendo la zona geográfica en la cual nos ubiquemos. La preeclampsia es mucho más frecuente que todas las aneuploidías combinadas. Y no solo afecta al feto, sino que afecta a la madre y al feto. Entonces, cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, por convención se hace una división alrededor de la semana 20 y vamos a poner como aquellos que se presentan antes de la semana 20 y los que se presentan luego de la semana 20. Para hacer un repaso fisiológico del embarazo normal, recordemos que una de las adaptaciones vasculares más tempranas en el embarazo es la caída de las resistencias vasculares periféricas. Y el nadir de la caída de las resistencias vasculares periféricas se da alrededor de la semana 18 a 20. Entonces, volviendo a la clasificación de los desórdenes hipertensivos del embarazo, si nosotros encontramos a una madre hipertensa en consultorio antes de la semana 20, la vamos a clasificar como hipertensa crónica, hipertensa pregestacional. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? Bueno, con dos mediciones mayores o iguales a 140/90, separadas por al menos 20 minutos, hacemos diagnóstico de hipertensión. Probablemente después en el seguimiento tengamos que pedir una presurometría, pero ya lo vamos a ir conversando a medida que desglosemos cada uno de los trastornos hipertensivos. Ahora, si encontramos a esa madre hipertensa luego de la semana 20, entonces ahí estaremos seguramente frente a una paciente con una hipertensión gestacional o una hipertensión inducida por el embarazo, que se define como aquella madre o aquella hipertensión que se descubre en una madre luego de la semana 20 de gestación, en una paciente que era normotensa previamente, o que si no la conocíamos antes de la semana 20, vamos a ver que resuelve antes de la finalización del puerperio. Y la hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo se caracteriza por no presentar daño de órgano blanco. Porque si la hipertensión se asocia a daño de órgano blanco materno o fetal, estamos ante la preeclampsia. Entonces, la preeclampsia se define de esa forma. ¿Y a qué llamamos daño de órgano blanco materno? Bueno, a la presencia de proteinuria, disfunción renal, disfunción hepática, alteraciones hematológicas y o neurológicas. O también podemos tener la presencia de disfunción uteroplacentaria, es decir, restricción en el crecimiento intrauterino, índice de pulsatilidad aumentado o Doppler de arterias uterinas alterados. ¿Es necesario que estén todos estos daños de órgano blanco presentes para hacer diagnóstico de preeclampsia? No, la hipertensión asociada a uno de ellos ya se define como preeclampsia. Y recordemos que hasta hace no mucho, la proteinuria era una condición sine qua non para el diagnóstico de preeclampsia. Actualmente ya no lo es, ¿sí? Si tenemos daño de otros órganos de la economía, podemos hacer diagnóstico pese a que la proteinuria nos dé negativa, ¿sí? La preeclampsia será de nuevo si aparece en una mujer.
que no era hipertensa previa o una mujer que había desarrollado hipertensión inducida por el embarazo. Y en cambio, si es una preeclampsia en una mujer con diagnóstico de hipertensión crónica, entonces la llamaremos preeclampsia sobreimpuesta. Y a modo de hacer una clasificación de la preeclampsia, tenemos que considerar también en qué semana de gestación aparece. Si aparece antes de la semana 34, vamos a decir que es una preeclampsia precoz. Si aparece antes o en la semana 37, vamos a decir que es una preeclampsia pretérmino. Y si aparece más allá de la semana 37, diremos que es una preeclampsia tardía. Bueno, la hipertensión arterial crónica se presenta del 3 al 5% de las mujeres embarazadas, con mucho mayor riesgo en la raza negra y con mayor riesgo en aquellas mujeres que tienen mayor edad y mayor índice de masa corporal. Los dos factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial crónica son la edad y la obesidad. Y también podemos empezar a considerar, que también va asociado con la edad de la mujer embarazada, es los años de tratamiento de fertilidad que llevan. Siempre que estemos ante una paciente con hipertensión arterial crónica, debemos haber descartado las causas secundarias. El 90% de ellas son hipertensas esenciales. Pero si nosotros hacemos el diagnóstico en el consultorio obstétrico, es necesario hacer la derivación pertinente para hacer el descarte de las causas secundarias. En estas mujeres, lo ideal es la consejería preconcepcional, ¿sí? ¿Por qué? Para adecuar el tratamiento farmacológico, lo ideal es 30 a 60 días previos al inicio de la búsqueda de un nuevo embarazo. Hay que adecuar el tratamiento farmacológico para disminuir los riesgos teratogénicos. Estimular un índice de masa corporal adecuado en caso de que sea necesario. Optimizar el perfil metabólico. ¿Qué significa eso? Evaluar a aquellos pacientes que estén bajo tratamiento por hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o hipotiroidismo, ajustar las dosis de los medicamentos, suspenderlos si fuese necesario, como es el caso de las estatinas, o continuarlos en el caso de los medicamentos del control de los triglicéridos. Recomendar siempre el ejercicio físico. Ya lo vamos a conversar, pero tiene muchos beneficios hacer ejercicio físico en la vida en general de cualquier mujer, pero principalmente en el embarazo. Y si esa madre o esa mujer que está buscando un embarazo no está haciendo ejercicio físico, es importante recomendar que comience a hacerlo. Hay que disminuir el consumo de sal. Recordemos que la hipertensión esencial no es lo mismo que la hipertensión inducida por el embarazo. En la hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia, hay un montón de estudios que han demostrado que la reducción del sodio en la dieta no tiene beneficios. Sí, así en la hipertensión esencial. Reponer calcio y vitaminas si fuesen necesarios y hacer un seguimiento interdisciplinario. La hipertensión gestacional, entonces ya lo habíamos definido, pero lo recordamos, es aquella hipertensión que aparece luego de la semana 20 en una paciente previamente normotensa y que resuelve antes de la finalización del puerperio. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico? Al menos 2 mediciones de presión arterial mayores o iguales a 140/90 separadas por 20 minutos. Y en general se vuelve a confirmar estos resultados o se solicita una presurometría de seguimiento. No suele haber dudas diagnósticas de la hipertensión, pero sí hay muchas dudas en cuanto a si debemos tratarlas o no. ¿Y por qué tenemos tantas dudas? Bueno, porque las guías y los consensos no se ponen de acuerdo en el valor umbral para iniciar tratamiento antihipertensivo. Si tomamos, por ejemplo, las guías FASGO del 2017 o la guía del American College del 2020, son guías que siguen nombrando como valores umbrales de presión arterial severa 160/100. Y esos son los valores que consideran para inicio del tratamiento médico. Hay otras guías que son mucho más estrictas. Las guías NICE del 2019, que son las guías inglesas, la guía europea del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías del ISSHP del 2018 y las guías de la maternidad saludable, inclusive ya desde el año 2010, recomiendan el inicio de tratamiento con fármacos antihipertensivos con valores mucho más estrictos, con valores mayores o iguales a 140/90.
Los valores objetivos también son muy disímiles según la guía o consenso que tomemos en cuenta. Pero me parece importante mostrar dos estudios que avalan el tratamiento antihipertensivo precoz o estricto y determinan valores objetivos que son seguros tanto para la madre como para el feto. Porque el hecho de tratar a una madre hipertensa, siempre está el temor de disminuir el flujo placentario. Y entonces hay un estudio que se hizo en el año 2015, que se conoce como estudio CHIPS. Es un estudio que enroló alrededor de 906 mujeres, casi 1000 mujeres, con hipertensión gestacional no severa. Y las randomizó a dos estrategias. Es muy interesante cómo se plantea el trabajo. Ellos hacen un control menos estricto de presión en un grupo y entonces ese control menos estricto permite hasta presiones diastólicas de 100 milímetros de mercurio. Y hay otro grupo al que le hacen un control más estricto de presión. Y entonces lo que permiten o lo que toman como objetivo son las presiones arteriales diastólicas de hasta 85 milímetros de mercurio. Es decir, pueden ver que hay 15 milímetros de mercurio de diferencia. ¿Qué demostró este estudio? Que el control estricto de presión no demostró mayor mortalidad perinatal ni mayor incidencia de estancia en terapia neonatal. Es decir, someter a las pacientes a un control estricto de presión con un objetivo de presión diastólica de 85 milímetros de mercurio es seguro tanto para la madre como para el feto. Además, porque el outcome primario era de seguridad fetal y neonatal, se demostró por outcomes secundarios que aquellas madres que tenían un control estricto de presión tuvieron mucho menos incidencia de hipertensión arterial severa y preeclampsia. Pero esos son outcomes secundarios. Pero el estudio CHIPS lo que nos dice, en resumidas cuentas, es que es seguro tratar a las madres con valores de presión objetivo de 85 milímetros de mercurio. Y hay un estudio muy reciente, que es el estudio CHAPS, que se presentó en abril del 2022 en el ACC, en el American College de Cardiología. Este estudio, a diferencia del anterior, tiene el doble de población, son 2000 pacientes, ¿sí? Ambos estudios son multicéntricos y randomizados. Este estudio, a diferencia del CHIPS, toma mujeres hipertensas crónicas conocidas, ¿sí? Y las enrola antes de la semana 23 de gestación. Toma como datos de exclusión embarazos gemelares, pacientes diabéticas y pacientes con enfermedad renal crónica. Y el outcome primario nuevamente fue la seguridad perinatal. Hay un outcome primario combinado de eventos adversos perinatales y un segundo outcome primario que es la restricción del crecimiento intrauterino. El tratamiento de la hipertensión crónica durante el embarazo con objetivos de presión más bajos nuevamente fue seguro. El resultado es que no aumentan los adversos perinatales ni la restricción del crecimiento intrauterino y como outcome secundario se ve que estas mujeres que tienen mejores controles de presión arterial además tienen menor hipertensión severa y menor preeclampsia. Entonces, más allá de los dos como grandes grupos que son las hipertensas crónicas, las diagnosticadas antes de la semana 20, y las hipertensas gestacionales, aquellas diagnosticadas luego de la semana 20, es importante mencionar dos clasificaciones más, que son la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de guardapolvo blanco, en general la conocemos todos, es esa hipertensión reactiva, esa hipertensión que diagnosticamos en el consultorio, pero que si pedimos una presurometría, vemos que la mujer suele tener valores de normotensión todo el resto del día, ¿sí? Entonces es aquella mujer que tiene una hipertensión reactiva, es decir, la medimos en consultorio, la indicación en esos casos es solicitar la presurometría, y con un monitoreo ambulatorio de presión hacer diagnóstico. Si no contamos en nuestro hospital o en nuestra salita con un monitoreo ambulatorio de presión o la posibilidad de pedir una presonometría, lo que solemos pedir es, se les da a las pacientes una hoja donde deben anotar los valores de mediciones y lo pueden hacer.
o diariamente en la salita, o en alguna farmacia, o alguien a veces que tiene algún tensiómetro hace un monitoreo domiciliario de presión y nos trae a la semana siguiente todos los valores de hipertensión, o de tensión arterial, mejor dicho. Y con eso haremos diagnóstico o no de hipertensión arterial. Y la hipertensión enmascarada, que es una entidad que no todas las guías la mencionan, pero la guía de la ISSHP hace mucho foco en ella, es aquella paciente que en consultorio está normotensa, pero que si nosotros tuviésemos la posibilidad de pedirle un monitoreo ambulatorio de presión, vemos que hay hipertensión nocturna. ¿Y por qué es importante detectar la hipertensión nocturna? Porque hay varios estudios que mencionan que la alteración primaria en las pacientes que van a desarrollar hipertensión y preeclampsia es la inversión del patrón Dipper-Non-Dipper en el monitoreo ambulatorio. ¿Qué significa esto? Normalmente las personas no hipertensas tienen una caída de la presión de hasta el 20% en la fase nocturna con respecto a la diurna. Cuando esto se invierte, hablamos de la inversión del patrón Dipper-Non-Dipper. Y este sería como uno de los primeros hallazgos en la mujer embarazada que puede desarrollar hipertensión y preeclampsia. Hay un estudio muy interesante, que es un estudio argentino que se hizo en un hospital de La Plata, el Hospital San Martín, que demostró que la hipertensión nocturna, medida en pacientes que tenían más de 20 semanas de gestación y que además tenían criterios de alto riesgo obstétrico, demostraron que la hipertensión nocturna predijo la aparición de preeclampsia. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Y por eso volviendo al slide anterior, podemos ver que si la presión en consultorio es menor a 140/90, pero las mujeres presentan alto riesgo obstétrico, igual se sugiere hacer la medición de monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Por qué? Porque estamos buscando a estas pacientes, mujeres que tienen alto riesgo obstétrico, hipertensas, diabéticas, enfermas renal crónicas, obesas, mujeres con hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, embarazos gemelares. Se recomienda, más allá de la semana 20, la utilización del monitoreo ambulatorio de presión arterial porque la hipertensión nocturna predijo la aparición de preeclampsia. Y bueno, hasta ahora hablamos de cómo hacer el diagnóstico, de cuáles son los valores umbrales y cuáles son los valores objetivos. Hablemos de las drogas, los medicamentos o los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión en la embarazada. No tenemos tantas opciones, ¿sí? El labetalol, alfa-metildopa o metildopa, que es un medicamento muy usado y muy conocido, la nifedipina y la hidralazina. El labetalol con dosis de 200 a 800 miligramos día, ¿sí? Que nosotros podemos dar por vía oral, se puede dar cada 12, cada 8 y cada 6 horas. Recuerden que es un bloqueante alfa-1, beta-1 y agonista beta-2, y además de la disminución de las resistencias venosas sistémicas, vasculares sistémicas, lo que vamos a tener como efecto, por otro lado, es la bradicardia materna y fetal. Suelen tolerarlo muy bien las pacientes embarazadas. La paciente embarazada aumenta el gasto cardíaco a expensas de una taquicardia sinusal. Entonces suelen tolerarlo bien, ¿sí? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, que midamos la frecuencia cardíaca de las pacientes, que hagamos un electro antes de iniciarlo. Y es una droga ampliamente distribuida actualmente. Metildopa, dosis de 250 a 2000 miligramos día. La misma dosificación se puede dar cada 12, cada 8 y cada 6. Es un agonista adrenérgico central. Y es importante saber que da cierta somnolencia, está más asociada a la depresión y es por eso que es una droga que no se recomienda tanto en el posparto, ¿sí? Por la asociación con depresión posparto es importante rotarla en el puerperio, siempre y cuando tengamos posibilidades de hacerlo, y nos puede dar una CUMS positiva. La nifedipina. Bueno, tenemos la de nifedipina de 20 miligramos, la de 30 y la de 60. Es un bloqueante cálcico, es muy buen antihipertensivo, es el de mayor potencia antihipertensivo de los tres probablemente, pero se asocia con mucho edema. Y entonces es difícil la titulación a veces en el embarazo. Probablemente es la
tercera droga que incorporamos, siempre en general iniciamos con la betalol y metildopa y nos reservamos la nifedipina para casos más severos, básicamente porque el efecto adverso son los edemas, se ve en el 97% de las pacientes y suelen ser muy molestos, ¿sí? Y aparte empiezan a confundir la clínica de la paciente. La hidralazina es una droga muy útil que se suele restringir para los casos de hipertensión arterial severa y manejo endovenoso. La dosis vía oral es de 25 a 200 miligramos día y se puede dar nuevamente cada 12, cada 8 y cada 6. Y en la dosis endovenosa es de 5 a 10 miligramos cada 30 minutos. ¿Sí? Suele dar como efecto adverso una taquicardia o un síndrome lupus-like. Como otra droga antihipertensiva para la emergencia hipertensiva en el embarazo, tenemos el labetalol endovenoso y el labetalol en infusión continua. Esto es más para manejo de obstetricia crítica, pero no quería dejar de mencionarlos. Y por supuesto, el enalapril está contraindicado en el embarazo por su conocido efecto teratogénico, pero está muy permitido en el puerperio, ¿sí? Sabemos que el enalapril es compatible con la lactancia y podemos darlo con seguridad en el puerperio. La preeclampsia, ya habíamos hablado, ¿no? Se conoce a la preeclampsia como aquel desorden multisistémico que además de presentar hipertensión, presenta daño de órgano blanco. Y habíamos mencionado la proteinuria ya no como condición sine qua non, puede estar presente o no, y tendremos sino alguna alteración de cualquiera de los otros órganos de la economía, principalmente renal, hepático, síntomas cerebrales, alteraciones hematológicas o la disfunción uteroplacentaria. El tratamiento de la preeclampsia grave es la finalización de la gestación, que se realizará teniendo en cuenta la edad gestacional. Si son menos de 24 semanas, es una gesta de mal pronóstico, hay que valorar la finalización por indicación materna. De las 24 a las 33.6 semanas, el tratamiento conservador con control materno-fetal intensivo, y más allá de las 34 semanas, la recomendación es finalizar la gesta previa maduración pulmonar con corticoides. Esto, los obstetras, no es mi territorio, yo no voy a opinar sobre esto, pero simplemente mencionar cuáles son las indicaciones generales. Esto queda en general, es un momento de mucho nerviosismo y en donde en general el manejo interdisciplinario es todo lo que podemos hacer, y siempre la finalización del embarazo va a ser indicación obstétrica y siempre es la seguridad materno-fetal lo que se tiene en cuenta. Los criterios de finalización de urgencia, y no importa acá en qué semana estemos, son las indicaciones fetales, la alteración vital fetal o la restricción del crecimiento intrauterino o oligoamnios severos, y en caso de que hablemos de indicaciones maternas, hipertensión refractaria al tratamiento, que se conoce como hipertensión refractaria aquellas madres que ya están con más de 2 fármacos en dosis máximas y sin embargo no controlan valores de presión, la presencia de eclampsia, por supuesto, el abrupto placentario, que tengan un Glasgow menor de 13, es decir, compromiso neurológico, el ACV, las alteraciones visuales son neurológicas, la cefalea persistente, el edema agudo de pulmón, que muchas veces es la presentación inicial de una preeclampsia severa, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome HELP y la falla renal que no responde a tratamiento médico. Y esto a modo de repaso, los desórdenes mediados por la placenta son todos los desórdenes hipertensivos del embarazo. Esto está en constante estudio, ¿sí? No se conoce tanto y se creen que son todos espectros de una misma enfermedad, pero se conoce como desórdenes mediados por la placenta aquellas enfermedades sistémicas caracterizadas por un proceso de presentación anómalo. El citotrofoblasto falla en adoptar un fenotipo invasor, provocando un remodelado insuficiente de las arterias espiraladas y generando isquemia placentaria. El estrés oxidativo resultante de este isquemia placentaria induce la síntesis de factores antiangiogénicos como el factor soluble tirosina quinasa Simen y la endoglina soluble. Paralelamente a esto,
disminuyen los factores angiogénicos, es decir, hay un balance que tiende a ser antiangiogénico. Estos factores angiogénicos que son necesarios para las adaptaciones vasculares de la placenta comienzan a disminuir y son el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Tanto el factor soluble tirosina símil como la endoglina soluble son producidos por la placenta disfuncionante, pero comienzan a liberarse a la circulación materna. Entonces se cree que los desórdenes mediados por la placenta están regidos por una alteración en los factores antiangiogénicos y también en un fenotipo inmunológico vinculado a un estado de activación inmunológica crónica que sostiene la enfermedad en el tiempo. Se habla de dos estadios, ¿sí? de la aparición de la enfermedad o del desorden de la preeclampsia en el embarazo. Un primer estadio de enfermedad placentario y un segundo estadio de enfermedad vascular materna, ¿sí? Esto ha llevado a la división últimamente de términos como preeclampsia precoz versus tardía o preeclampsia placentaria versus materna, ¿sí? O preeclampsia placentaria con restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia materna sin restricción de crecimiento uterino. Y tiene que ver con esto que conversábamos de la afectación vascular inicial, la isquemia placentaria y la liberación de factores antiangiogénicos y proinflamatorios a la circulación materna, que son los que llevan finalmente al daño de órgano blanco, ¿sí? Hay muchos estudios en este momento sobre la fisiopatología de la preeclampsia. Y si hablamos de la fisiopatología de la preeclampsia, no podemos no hablar de este estudio. El estudio ASPRE, publicado en el 2017, es un estudio muy importante. Es un estudio multicéntrico y randomizado, con lo difícil que es hacer estudios multicéntricos y randomizados en embarazo. Doble ciego, controlado, contra placebo, o sea que el poder del estudio es enorme. Y se hizo una randomización 1 a 1 de casi 2.000 pacientes con embarazo único. Se las randomizó a aspirina, 150 miligramos, versus placebo. La aspirina se iniciaba en la semana 11 a la 14 hasta la semana 36 y las otras madres recibían placebo. El análisis del estudio fue por intención de tratar y el outcome primario fue la interrupción del embarazo por preeclampsia antes de la semana 37. La verdad es que el resultado del estudio fue enorme. La preeclampsia pretérmino se redujo en un casi 60%. Y además el análisis secundario demostró menor tiempo de estancia en terapia neonatal para neonatos de madre con preeclampsias que habían recibido aspirina. ¿Y por qué la aspirina cobra importancia? Porque lo que estábamos hablando previamente, la fisiopatología de la preeclampsia, créanme que está muy relacionado a la disfunción endotelial, a la fisiopatología de la placa aterosclerótica y la enfermedad coronaria en la mujer y en el hombre, ¿sí? Es por eso que actualmente hay mucha investigación acerca de inclusive la utilización de estatinas, que por supuesto no está aprobado en este momento, pero la fisiopatología de la disfunción placentaria y la disfunción vascular materna está muy ligado a la fisiopatología que nosotros conocemos los cardiólogos de la disfunción endotelial y la placa aterosclerótica. La aspirina viene a reafirmar estos estudios fisiopatológicos porque da un beneficio clarísimo de la incorporación en aquellas madres que tienen alto riesgo obstétrico el inicio de aspirina con una dosis de 150 miligramos desde la semana 11 a 14. Es a través de este estudio, el estudio ASPRE en 2017, que se recomienda en todas las mujeres que tengan un tamizaje o un screening positivo iniciar aspirina. Entonces, ¿a quiénes consideramos de alto riesgo obstétrico? Bueno, las guías de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, ISSHP, dicen que la aspirina debería ser considerada cuando las mujeres que están gestando tienen uno de los siguientes factores de riesgo.
que hayan tenido una preeclampsia previa, que tengan un síndrome antifosfolipídico conocido, que sean diabéticas, no importa si son tipo 1 o tipo 2, que sean hipertensas crónicas, que hayan recibido tratamientos de fertilidad previamente o que tengan un índice de masa corporal mayor a 30. Y la aspirina debería considerarse en aquellas mujeres que tienen 2 o más de los factores de riesgos mencionados, como un embarazo previo donde haya tenido un parto pretérmino, una restricción del crecimiento intrauterina previa, un abrupto placental previo, mujeres con una edad mayor a 40 años, la nulliparidad, los embarazos múltiples, la enfermedad renal crónica conocida y el lupus eritematoso conocido. Y si hablamos del calendario que existe actualmente para la detección temprana de riesgo y seguimiento de la preeclampsia, tenemos que mencionar al grupo de Nicolaides, ¿sí? Que ellos han trabajado mucho sobre la detección precoz del primer trimestre, han logrado excelentes resultados con altos niveles de sensibilidad y especificidad para diagnóstico de preeclampsia precoz, con la utilización de un método que combina varios elementos, ¿sí? Y es acá donde tenemos la medición de la tensión arterial, la realización de una ecografía, que en nuestro medio es la translucencia nucal, la detección de proteínas en orina o la medición de proteinuria y las pruebas complementarias sanguíneas, detección de la proteína plasmática A y el factor de crecimiento placentario. Si el tamizaje es positivo, y basándonos en el estudio que presentamos recientemente, el estudio ASPRE, estas pacientes se benefician de recibir aspirina. Con mucha menos sensibilidad y especificidad, seguimos haciendo detección de riesgo en el segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? ¿Qué cambia? Que en el segundo trimestre, en las mediciones en sangre, vamos a medir cuál es el balance de estos factores angiogénicos y antiangiogénicos que habíamos mencionado, con la medición del factor tirosínquinasa símil y el factor de crecimiento placentario en sangre materna, y mucho menos, con menos evidencia también, pero aunque actualmente se está utilizando, y lo vamos a mencionar más adelante, lo podemos seguir utilizando en el tercer trimestre. Esta medición que se hace en sangre de factores antiangiogénicos sobre los angiogénicos tiene una predicción a una semana, ¿sí? No predice a largo plazo, pero es una medición, dado que, o sea, los valores aumentados en sangre pueden predecir a una semana la aparición de la preeclampsia. Y el screening del primer trimestre, como habíamos mencionado, el grupo de la Fundación Materna o de Medicina Fetal, mejor dicho, del grupo del doctor Nicolaides, tiene muy bien establecido que la utilización de múltiples elementos nos permite predecir con mayor sensibilidad y especificidad la detección precoz de una preeclampsia. De todas las preeclampsias, no. Probablemente la preeclampsia precoz, aquella que va a aparecer antes de la semana 32, es para la cual todos estos elementos que vamos a evaluar, vamos a lograr mayor sensibilidad y especificidad. Vean cómo la utilización de factores maternos, la medición de presión arterial media, la realización de una ecografía, que en nuestro medio es la translucencia nucal, y en caso de que tengamos acceso a hacer las mediciones sanguíneas del factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática A asociada al embarazo, nos pueden dar casi hasta un 90% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de preeclampsia precoz o muy precoz según la bibliografía, que es antes de la semana 32. Para la preeclampsia pretérmino de menos de 37%, de menos de 37 semanas, tenemos un 75% de sensibilidad y especificidad. Y ya para la preeclampsia tardía tenemos mucha menos evidencia, una sensibilidad y especificidad de predicción del 41%. Cuando el resultado de este estudio es mayor a 1 en 100, identifica a pacientes en quienes el uso de aspirina antes de completar la presentación puede ser beneficioso. ¿Y qué elementos tenemos en el segundo y en el tercer trimestre? Bueno, con menos evidencia, pero se está usando cada vez más, tenemos la medición de los factores antiangiogénicos sobre los angiogénicos, y vamos a buscar una relación.
Cuando estamos antes de la semana 34 de embarazo, la medición del factor tirosinquinasa símil sobre el factor de crecimiento placentario con un resultado mayor a 85, mayor o igual a 85, hace diagnóstico de preeclampsia. Si este índice nos da entre 38 y 85, sabemos que es de alto riesgo y deberíamos repetirlo en una semana. Y menos de 38 descarta que la próxima semana vaya a haber una aparición de preeclampsia. Más allá de la semana 34, tenemos valores de corte diferente, pero con la misma evidencia. Un cociente mayor o igual a 110 hace diagnóstico de preeclampsia. Si está entre 38 y 110 es de alto riesgo y deberíamos repetirlo en una semana, y menos de 38 descarta en lo inmediato la aparición de la preeclampsia. Y otro elemento que está también siendo estudiado ampliamente por el grupo de Nicolaides es la utilización de, así como usamos el Doppler de arterias uterinas para evidenciar el índice de pulsatilidad y evaluar elementos que hablen de disfunción útero-placentaria, se está empezando a medir el Doppler de arteria oftálmica, o se está empezando a realizar el Doppler de arteria oftálmica. ¿Por qué la arteria oftálmica? Porque embriológicamente, anatómicamente y funcionalmente tiene similitudes muy importantes con la vasculatura intracraneal, ¿sí? Es de fácil acceso con un transductor vascular y un ecógrafo. La mayoría de los cardiólogos estamos muy acostumbrados a realizar ecocardiograma. Esto es simplemente con el transductor vascular medir la arteria oftálmica. ¿Y qué es lo que vemos? En las embarazadas que tuvieron preeclampsia, se ve que hay una disminución en los índices de pulsatilidad y un aumento en las velocidades de la vasculatura intracraneal. Entonces, la arteria oftálmica sirve como predictor de esos cambios. Actualmente se está poniendo el foco en esto y se están haciendo más trabajos. Hay algunos trabajos ongoing muy importantes sobre esto, pero creo que a largo plazo vamos a tener muy buena evidencia para poder mejorar la predicción de la preeclampsia tardía, en la cual todavía tenemos un bache muy grande, ¿sí? Bueno, y hablamos mucho de la preeclampsia, de cómo se hace el diagnóstico, de cómo la tratamos, de qué podemos hacer para prevenirla, y lo único que hasta ahora ha demostrado realmente resultados muy buenos es la aspirina para la prevención de preeclampsia, desde lo farmacológico. Pero ¿qué medidas higiénico-dietéticas podemos tomar? Bueno, hay guías canadienses para la incorporación de actividad física en el embarazo, que tiene una disminución de hasta 30% de llevar a una paciente a hipertensión o preeclampsia. O sea, el ejercicio demuestra beneficios claros. ¿Por qué? Porque ayuda al control del peso materno, ayuda a la reducción de la presión arterial, ayuda a la prevención de la aparición de la diabetes gestacional. Y estos son elementos que son importantes de considerar, difíciles a veces de medir, pero realmente casi un 30 o 40% de las pacientes demuestran buenos outcomes. Entonces, si nosotros tenemos una madre que no es activa, tenemos que recomendarle, no importa en qué momento de la gesta estemos, que comience a hacer ejercicio. Si es activa previamente, que siga haciendo ejercicio. Probablemente al principio se canse más, sienta más taquicardia, tiene la anemia fisiológica del embarazo, es normal, pero es recomendable que continúe haciendo, adaptando el ejercicio a este momento de su vida. Todas las actividades que puedan realizar cuentan. Si son 10 minutos, si son 20, si son 30. Lo ideal son 150 minutos por semana. ¿Qué significa 20 minutos por día? ¿Sí? Pueden hacer ejercicio de peso aquellas madres que ya vengan entrenadas. Pueden hacer ejercicio de elongación todas las madres, ¿sí? ¿Y cuál es la única situación en la cual desaconsejo el ejercicio físico? En aquellas madres que tengan una hipertensión descontrolada. Las madres que tienen hipertensión crónica, hipertensión gestacional, pero cuyos valores vienen estables en las últimas 2 semanas, no tienen indicación de suspensión de actividad física.
¿Qué otro elemento es válido a la hora de hablar de prevención de preeclampsia? La vitamina D, muy discutida, ¿sí? Y ahora un poco puesta en boga por el tema del virus COVID, pero virus SARS-CoV-2. Pero la verdad es que hay muchos metaanálisis y revisiones sistemáticas de los metaanálisis randomizados que hablan a favor de la utilización de vitamina D. Sabemos que la vitamina D mejora la resistencia a la insulina y mejora la ganancia de peso fetal. Y además los metaanálisis la dan como un factor de prevención de preeclampsia. Así que lo ideal son lograr valores óptimos por encima de 30 e inclusive revisando la bibliografía, valores por encima de 40 son los ideales para prevención de preeclampsia. ¿Qué pasa con el calcio? Bueno, el calcio es lo mismo. Hay un poco de evidencia controvertida con respecto al calcio, pero en aquellas mujeres que tengan déficit de calcio, lo ideal es reponerlo, porque demuestra una tendencia a prevención de preeclampsia, ¿sí? ¿Y qué pasa con los desórdenes del orden de las hipertrigliceridemias y las hiperlipidemias? Bueno, actualmente hay muchos estudios también acerca de la relación entre las hipercolesterolemias y la preeclampsia y la hipertrigliceridemia y la preeclampsia. Sabemos que las estatinas en este momento no pueden darse en el embarazo, pese a que hay muchos estudios sobre este tema actualmente ongoing. Hay uno que está terminando el reclutamiento de pacientes y va a ser muy interesante ver los resultados. Sabemos también que las estatinas, por registros internacionales de mujeres que habían quedado embarazadas sin la suspensión de la estatina porque desconocían que estaban embarazadas, no han demostrado malformaciones fetales. Pero de todas maneras, en este momento, las estatinas. Si tenemos una paciente que las está recibiendo por hipercolesterolemia familiar, debemos suspenderlas antes del inicio del embarazo. No así cuando tenemos hipertrigliceridemias. El ezetimibe es un fármaco muy seguro en el embarazo y debe continuarse, ¿sí? Es importante, por eso, hacer el control de la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia durante el embarazo y en las entrevistas preconcepcionales, por supuesto. Y esto es un poco un slide para resumir cuáles son los trabajos que se están haciendo para prevención de preeclampsia. Bueno, hay mucho interés en la fisiopatología de la preeclampsia, como habíamos mencionado antes, y las similitudes que tienen con la disfunción endotelial, la placa aterosclerótica y la enfermedad coronaria de la mujer y del hombre. Entonces, hay muchos estudios analizando los efectos de las estatinas. Ya sabemos que las estatinas en modelos animales han disminuido la preeclampsia enormemente. Hay un estudio piloto, inclusive, que se hizo con 20 mujeres, en mujeres de alto riesgo obstétrico, a las cuales se les dio pravastatina. ¿Y por qué pravastatina? Porque es la única estatina que no atraviesa la barrera hematoplacentaria. Ninguna de estas mujeres desarrolló preeclampsia. Fue un estudio piloto, está muy probado, nuevamente lo digo, en modelos animales. Actualmente no está avalado por ninguna guía y no se puede dar estatinas a las mujeres pese al alto riesgo obstétrico, pero hay estudios ongoing con resultados prometedores probablemente. Después tenemos a la metformina como otro fármaco que se estudia y que ha demostrado menor o la reducción del paso a preeclampsia en mujeres obesas y con diabetes. Y después hay otras investigaciones sobre plasmaféresis, anticuerpos monoclonales y por supuesto la terapia génica. Pero esto todo está actualmente en estudio. ¿Y por qué me interesa tanto hablar sobre preeclampsia y desórdenes hipertensivos del embarazo siendo cardióloga? Bueno, porque la preeclampsia es una bandera roja pobremente considerada como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Porque se cree, de forma errada, que los efectos de la preeclampsia concluyen junto con el embarazo. En el año 2011, es decir, hace muy poco, el Colegio Americano de Cardiología, mediante la guía de la Asociación Americana del Corazón, y luego en el 2016, la guía europea de la Sociedad de Cardiología, mencionan por primera vez a la preeclampsia como factor de riesgo cardiovascular específico para las mujeres. Entonces, ya no hablamos más de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, que son altamente conocidos, y estamos haciendo mucho foco en los factores de riesgo cardiovasculares emergentes, donde la preeclampsia
es un conocido factor de riesgo cardiovascular para las mujeres. Hay muchos estudios que avalan esto. Y es por eso que se habla del cuarto trimestre. Pero el cuarto trimestre no como un momento más en el periodo de la vida de la mujer. El cuarto trimestre como aquello que podemos analizar como factores de riesgo de la mujer que tuvo trastornos hipertensivos para el resto de su vida, ¿sí? Y acá es importante el trabajo interdisciplinario, porque las mujeres luego del embarazo vuelven a la consulta ginecológica, ¿sí? Se les suspendió el antihipertensivo, probablemente no vean más al cardiólogo, pero sí vuelven a la consulta ginecológica y a la consulta obstétrica en un segundo embarazo. Y es importante saber que esas mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular. Este es un estudio muy importante, se publicó en el año 2019, es un estudio australiano, una cohorte enorme, casi 20.000 pacientes, donde se demostró que aquellas pacientes que habían tenido un trastorno hipertensivo del embarazo, que ellos lo diferencian como trastornos hipertensivos como tempranos o precoces y tardíos, se vio que aquellas mujeres que tenían trastornos hipertensivos tempranos tenían a 10 años el doble de riesgo cardiovascular y a 15 años el 5 veces más riesgo cardiovascular que las mujeres que no habían tenido trastornos hipertensivos del embarazo. No es el motivo de esta charla, pero hay muchísimas publicaciones que hablan sobre esto. La preeclampsia precoz es el principal factor de riesgo cardiovascular dentro de todos los desórdenes hipertensivos del embarazo. El riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor a 10 años en mujeres que hayan tenido diagnóstico de preeclampsia precoz es 16% más que en las mujeres que no lo hayan tenido, y a 15 años es 25% más comparado con aquellas mujeres que no presentaron desórdenes hipertensivos del embarazo. Por supuesto que el tabaquismo y la diabetes incrementan este riesgo. Es por eso que me parece fundamental el trabajo interdisciplinario. Cada vez más se trabaja de forma interdisciplinaria en equipos de cardioobstetricia. En el resto en Europa y en Estados Unidos estos equipos están realmente muy consolidados y creo que en Argentina cada vez más el trabajo interdisciplinario nos está dando excelentes resultados. Es importante saber que las mujeres en el puerperio deben ser seguidas en conjunto con cardiología. Todas aquellas mujeres que desarrollaron un trastorno hipertensivo, lo que debemos hacer es seguirlas hasta normalizar las cifras de tensión arterial. Hay que reducir gradualmente las dosis, no debemos en el puerperio inmediato suspender toda la medicación. Hay que reevaluar al finalizar el puerperio la persistencia de proteinuria e hipertensión y nunca perder como de vista que hay riesgo de eclampsismo puerperal, así como hay riesgo de preeclampsia puerperal en mujeres que hayan desarrollado un embarazo y una gesta completamente normal. En el posparto, el control cardiológico y la reducción de factores de riesgo, recuperar el peso pregestacional dentro del año es una recomendación muy fuerte para mejorar los factores de riesgo cardiovascular a largo plazo, estimular la lactancia, asesorar los riesgos en futuros embarazos e incorporar la historia obstétrica en la anamnesis cardiológica es un punto fundamental para prevenir o para poder considerar estos factores de riesgo emergentes o no convencionales en las mujeres. Y entonces, como conclusión, y ya terminando, remarcar que los desórdenes hipertensivos del embarazo son la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Lo siguen siendo pese a que tengamos métodos de diagnóstico precoz y que tengamos elementos para prevenirlos y tratarlos. Hay ciertas condiciones pregestacionales que aumentan el riesgo de padecerlas y las hemos conversado. El test de screening para pesquisar el alto riesgo obstétrico no está disponible para uso masivo en este momento y eso debería mejorarse. Hay consenso en el tipo de tratamiento farmacológico, en las cifras que hacen diagnóstico de hipertensión arterial, pero no en los criterios de severidad, ni tampoco en los valores umbrales y objetivos que vamos a tomar para empezar el tratamiento farmacológico. Es una deuda de las guías quizás ponerse de acuerdo para que el tratamiento sea homogeneizado.
Bueno, hay controversia en los umbrales y objetivos, es lo que estaba mencionando recién, y existe un acuerdo muy fuerte que los desórdenes hipertensivos del embarazo constituyen un predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es fundamental y primordial el trabajo interdisciplinario entre los equipos de cardioobstetricia o cardioginecología para hacer una derivación pertinente cuando estas pacientes tienen que tener un seguimiento cardiovascular. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil la información y muchas gracias a quienes me invitaron a la participación de este campus virtual y esta clase de trastornos hipertensivos del embarazo. Muchas gracias.